SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio vamos a contarles Aguas de primavera, de Iván Turgenev. Iván Turgenev nació en el Imperio Ruso en 1818 y murió en Bougival, en Francia, en 1883. Fue considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Es el autor de Primer amor, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, Padres e hijos, Memorias de un cazador, Diario de un hombre superfluo, Humo o En vísperas, entre otras obras. Aguas de primavera fue publicada en 1872 y se convirtió en un éxito inmediato. Es una novela sobre el primer amor, pero nos habla también de la pérdida de la inocencia y de las decisiones erróneas que se toman en la vida. Es una novela deliciosa, tierna, moderna y muy sorprendente. Vamos allá. Pasada la 1 de la madrugada volvió a su gabinete. Despidió al criado, que había encendido las velas, y tras dejarse caer en el sillón que había junto a la chimenea, se cubrió la cara con las manos. Dmitri Pavlovich Sanin nunca se había sentido tan cansado, tanto física como anímicamente. Nunca ese tedio, esa aversión a la vida lo había poseído y asfixiado con tanta fuerza. Acababa de cumplir 52 años. Si hubiera sido un poco más joven, se habría echado a llorar de angustia, hastío e irritación. Se puso a reflexionar sobre la vanidad, la inutilidad, la vulgar falsedad de todo lo humano. Luego se sentó ante el escritorio y sacando un cajón tras otro rebuscó entre sus papeles y viejas cartas. Sacó lentamente una cajita. Bajo una doble capa de algodón amarillento había una pequeña crucecita de granates. Fue como encontrarse de repente con una persona a la que hacía mucho que había perdido de vista, a la que había amado tiernamente y que ahora aparecía de improviso ante su mirada. Entonces recordó lo que ocurrió el verano de 1840. Sanin había cumplido 22 años y estaba en Frankfurt, en su camino de regreso de Italia a Rusia. Carecía de fortuna, pero era independiente y apenas tenía familia. Había heredado unos pocos miles de rublos al morir un pariente lejano y había decidido vivir de esa cantidad en el extranjero antes de ingresar en la carrera civil. El día de su entrada en Frankfurt, Sanin tiene el dinero exacto que necesita para llegar hasta San Petersburgo. Ha reservado un asiento en la diligencia que no parte hasta pasadas las 10 de la noche. Tiene muchas horas por delante. Después de comer, en el hotel El Cisne Blanco, se dispone a recorrer la ciudad. Pasadas las 5 de la tarde, cansado y con los pies cubiertos de polvo, llega a una de las calles más insignificantes de Frankfurt. En una de sus pocas casas ve un cartel: Confitería italiana Giovanni Rosselli. Entra, pero no hay nadie. Sanin se extraña, pero justo en ese instante la puerta de la habitación trasera se abre de par en par. Una muchacha de unos 19 años, de rizos oscuros que le caían sobre los hombros descubiertos y con los brazos desnudos tendidos hacia adelante, salió corriendo a la confitería y al ver a Sanin se abalanzó sobre él, lo cogió de una mano y tiró de ella. ¡Rápido, rápido! ¡Venga, sálvenos! Sanin se queda asombrado. Nunca en su vida ha visto semejante belleza. Ella le ruega que se dé prisa con tanta desesperación en la voz, en la mirada y en la mano apretada, que Sanin la sigue rápidamente por la puerta abierta. En la habitación de al lado hay un joven de unos 14 años. Es el hermano de la chica. Tiene los ojos cerrados, los labios azules, los dientes apretados. Parece que no respira. ¿Está muerto? ¡Está muerto! Hace un momento estaba aquí sentado hablando conmigo y de pronto se ha desplomado y se ha quedado inmóvil. ¡Dios mío! Es que no podemos ayudarlo. Y mamá no está. ¡Pantaleone, Pantaleone! ¿Qué pasa con el médico? ¿Has ido a por un médico? Un viejecito menudo que lleva un frac lila de botones negros dice que ha mandado a Luisa, que corre más. Dice que seguro que es una apoplejía, aunque Sanin no tiene ni la más remota idea de medicina. Sabe que a los muchachos de 14 años no les dan apoplejías. Sanin dice que es un desmayo y pide cepillos. Propone quitar al chico la levita y darle friegas con los cepillos. Y eso hacen. Pero Sanin, sin dejar de frotar, mira alguna que otra vez de reojo a la chica. Le parece tan bella. En ese instante el rostro de la muchacha se demudó. Arqueó las cejas, los ojos se le hicieron aún más grandes y empezaron a irradiar alegría. Sanin volvió la mirada.
La cara del joven había recuperado el color. Sus párpados se movían y se le contraían las alas de la nariz. Tomó aire entre los dientes, aún apretados, y suspiró. Emilio mío. Los ojos negros y grandes del joven se abren lentamente. Una débil sonrisa se perfila en sus labios pálidos. Después mueve la mano y se la coloca sobre el pecho. En ese momento aparece una dama pulcramente vestida, con el pelo de un gris plateado y la tez morena, acompañada por el médico. Es la madre. La muchacha empieza a contarle lo que ha pasado. El médico dice que lo de los cepillos ha sido muy buena idea. A Sanín, en ese momento, le da la sensación de que por allí está de más y sale. Pero no le ha dado tiempo de tocar el picaporte de la puerta que da a la calle cuando la muchacha le detiene. Se marcha usted y no quiero retenerlo, pero tiene que venir a vernos esta noche sin falta. Le debemos tanto. Tal vez haya salvado a mi hermano. Queremos agradecérselo. Mamá así lo desea. Tiene que decirnos quién es usted y compartir con nosotros nuestra alegría. 1 hora y media más tarde, Sanín vuelve a la confitería Rosselli. Lo reciben como si fuera de la familia. Emil está sentado en el mismo diván en el que le han hecho las friegas. El médico le ha recetado una medicina y le ha recomendado tener mucho cuidado con las emociones intensas. Frente al diván, sobre una mesa redonda cubierta con un mantel limpio, se alza una enorme cafetera de porcelana rellena de aromático chocolate, rodeada de tazas, garrafas de sirope, galletas, panecillos e incluso flores. Sientan a Sanín en un sillón Voltaire. Están todos, hasta el perrito faldero llamado Tartaglia, y todos parecen felices. Sanín cuenta quién es, de dónde viene y cómo se llama. Las dos damas se quedan un poco sorprendidas al saber que es ruso. Las damas le ponen al corriente de todos los detalles de su vida. La madre se llama Leonora y es viuda de Giovanni Battista Rosselli, un confitero que se instaló en Frankfurt 25 años antes. Su hija se llama Gemma. El hombre, Pantaleone, que había sido cantante de ópera, desempeñaba un papel intermedio entre el de amigo y el de criado. Sanín se siente como en casa y terminan hasta cantando alguna pieza con la madre al piano. Pero no era la voz de Gemma, sino ella misma lo que encandilaba a Sanín. Sentado un poco más atrás y de lado, se decía que ninguna palmera podía competir con la elegante esbeltez de su talle. Cuando en las notas más sentimentales ella alzaba los ojos, a Sanín le parecía que ante semejante mirada no había cielo que no fuera a abrirse. Emil propone que Gemma lea una comedia y la muchacha lo hace. Lee de maravilla, como una auténtica actriz. Si le interrumpe un estallido de risas, se apoya el libro sobre las rodillas y estalla en sonoras carcajadas también, con la cabeza hacia atrás, con lo que sus negros rizos brincan en forma de suaves anillos sobre su cuello y sus hombros temblorosos. Sanín no se cansa de admirarla, no se da cuenta de lo rápido que pasa la tarde y cuando el reloj da las 10 se acuerda de su viaje. Se levanta de un salto de la silla como si algo lo hubiera picado. Dice que ha perdido la diligencia, pero sin embargo no parece pasar nada. Se ríe. Se bebe un vaso de limonada y Gemma retoma la lectura. A las 12, Sanín empieza a despedirse. Ahora debe quedarse unos días en Frankfurt. ¿Qué prisa tiene por marcharse? En ninguna otra ciudad se lo pasará tan bien. De verdad que no. Sanín piensa que como su cartera está vacía, tendrá que quedarse a la fuerza en Frankfurt hasta obtener respuesta de un amigo de Berlín al que se dispone a pedir dinero. En ese momento, la madre le dice a Sanín que le presentarán al prometido de Gemma, el señor Karl Kluber. Esa noticia deja a Sanín un poco aturdido. Mira a Gemma y le parece percibir una expresión burlona en sus ojos. Se despide y quedan en verse al día siguiente. Las 6 novelas que Iván Turgenev escribió a lo largo de su carrera literaria estuvieron marcadas en mayor o menor medida por la necesidad de exponer las preocupaciones sociales de su tiempo, de plasmar la situación política de su país, de dibujar a los representantes de las viejas y nuevas ideas que colisionaban en la sociedad. En cambio, en sus relatos y novelas cortas, nouvelles, liberado de esa necesidad de reflejar las polémicas del momento, el autor ruso se centró en aspectos más universales, en los grandes temas de la vida, a los que volvía una y otra vez en sus escritos. La añorada juventud, el rápido paso del tiempo, la solitaria vejez, el miedo a la muerte, y muy especialmente el amor, casi siempre trágico, truncado por el destino o por una decisión fatal. Aguas de primavera, probablemente la nouvelle más célebre de Turgenev junto a Primer amor, encaja bien en este esquema.
A la mañana siguiente, Sanín no ha tenido aún tiempo de vestirse cuando un camarero le anuncia la llegada de dos señores. Son Emil y un hombre joven, alto, de buena presencia y un rostro de lo más venerable. Es Herr Karl Kluber, el prometido de la bella Gemma. No hay en todo Frankfurt ninguna tienda con un encargado tan cortés, decoroso, digno y galante como el señor Kluber. El señor Kluber le cuenta que ha organizado una excursión a Soden, a la que tiene el honor de invitar a Sanín. Cuando el prometido de Gemma se va, Emil se queda con Sanín y empieza a contarle muchos detalles de su madre, de su hermana, de Pantaleone, incluso del perrito Tartaglia y de su vida cotidiana. Cualquier atisbo de timidez desaparece en Emil, que siente una extraordinaria devoción por Sanín. Luego se van a casa de Gemma, que se alegra mucho de ver a Sanín. Por fin cayó la noche. Ya era hora de marcharse. Habiéndose despedido varias veces de todos y repetido varias veces también hasta mañana, con Emil hasta se besó, Sanín se fue a casa llevándose la imagen de la joven muchacha, tan pronto risueña como pensativa, sosegada e incluso indiferente, pero siempre atractiva. Se van de excursión. La única que no viaja es la madre, que tiene dolor de cabeza. Llega un amplio carruaje descubierto, un landó tirado por dos caballos fuertes y briosos. Van a Soden, una pequeña ciudad a media hora de distancia de Frankfurt. Mientras el carruaje avanza plácidamente por una magnífica calzada, Sanín observa a hurtadillas el modo en que Gemma se dirige a su prometido. Es la primera vez que los ve juntos. Ella se comporta de un modo sereno y sencillo, aunque un poco más contenido y serio de lo habitual. Él tiene la actitud de un preceptor condescendiente que se permite a sí mismo y a sus subordinados una distracción discreta y decorosa. Mientras disfrutan de la belleza de la naturaleza, muestra con Gemma una actitud condescendiente que a veces deja traslucir la habitual severidad de un superior. Gemma parece incluso disfrutar, pero es como si su alma se hubiera replegado en sí misma, muy hacia adentro. Acuden a comer a la mejor taberna del lugar. El señor Kluber decide que comerán fuera, en la terraza. En una de las mesas de al lado había un grupo de oficiales de la guarnición de Maguncia. Por sus miradas y cuchicheos, no era difícil adivinar que la belleza de Gemma los había asombrado. Uno de ellos, que debía de haber visitado Frankfurt, no dejaba de mirarla como a quien se conoce bien. Era evidente que sabía quién era. De pronto se levantó con un vaso en la mano. Los oficiales iban muy bebidos y el mantel que tenían delante estaba completamente cubierto de botellas, y se acercó a la mesa de Gemma. Las mejillas le tiemblan ligeramente, tiene los ojos hinchados y una expresión insolente. Tambaleándose un poco, el oficial se planta delante de Gemma y dice con una voz forzada que brinda por ella, la bebedora de café más guapa de todo Frankfurt y del mundo entero, y luego coge una flor que hay frente al plato de Gemma y se la lleva. Al principio ella se queda pasmada, después se asusta y palidece. Al final enrojece súbitamente de pies a cabeza y sus ojos se llenan de una cólera irrefrenable. El señor Kluber se levanta de la silla y dice que eso es una insolencia inaudita y, llamando al camarero con voz severa, pide la cuenta. Gemma se levanta en silencio, da el brazo a su prometido y se alejan de allí. El pobre Emil los sigue con desgana. Sanín se acercó con paso rápido a la mesa de los oficiales y, dirigiéndose al ofensor de Gemma, que en ese momento estaba dejando a sus compañeros oler la rosa por turnos, pronunció con claridad y en francés: «Lo que usted acaba de hacer, muy señor mío, es impropio de un hombre honrado, impropio del uniforme que viste. Y he venido a decirle que es un sinvergüenza, un maleducado». Luego arroja a la mesa su tarjeta de visita y coge ágilmente la rosa de Gemma, que uno de los oficiales ha dejado en su plato. El oficial que ha insultado a Gemma, llamado Don Hoff, le contesta que a la mañana del día siguiente un oficial de su regimiento tendrá el honor de presentarse en su domicilio. Herr Kluber se pasa todo el camino de vuelta soltando peroratas. Nadie le replica, ni tampoco nadie le da la razón. Gemma empieza a sentirse claramente avergonzada de su prometido. Al llegar, mientras Sanín ayuda a Gemma a apearse del carruaje frente a la confitería, sin decir palabra, le pone en la mano la rosa que ha recuperado. Ella enrojece, le estrecha la mano y oculta la rosa de inmediato. Luego, Sanín se marcha a su hotel. En realidad, todos se sentían incómodos. Sin embargo, esta sensación de incomodidad pronto se diluyó en Sanín y fue reemplazada por un estado de ánimo indefinido, pero agradable, incluso exaltado. El joven, sin ganas de pensar en nada, se paseó por la habitación mientras silbaba. Estaba muy satisfecho consigo mismo.
Por la mañana acude al hotel el oficial. Ninguno de los dos quiere disculparse, así que se batirán en duelo. Sanín tiene que buscar un padrino y se lo propone a Pantaleone, que acepta después de varias dudas. Sanín tarda en ir a casa de Gemma y allí oculta lo que va a pasar al día siguiente. Emil se entera de que va a haber un duelo, pero Sanín le pide que no se lo diga a su hermana. Esa noche, Sanín está paseando y a la altura de la casa donde está la confitería Rosselli, una de las ventanas bajas que da a la calle se abre de golpe y aparece Gemma, acodada en el alféizar. Monsieur Dimitri, me he pasado el día entero queriéndole dar una cosa, pero no me he atrevido. Y ahora, al verlo tan inesperadamente, he pensado que debe de ser el destino. Pero no puede continuar. Algo extraordinario ocurre en ese preciso instante. De repente se alza una ráfaga de viento tan violenta que parece que la tierra tiemble, con un aire cálido, casi tórrido, que embiste los árboles, el tejado de la casa, sus paredes y la calle. Arranca el sombrero de Sanín y despeina los negros rizos de Gemma. Sanín tiene la cabeza a la altura del alféizar y se agarra instintivamente a él. Gemma se aferra con ambos brazos a los hombros del joven y aprieta el pecho contra su cabeza. Y de nuevo, todo queda sumido en un profundo silencio. Sanín levantó la cabeza y vio por encima de sí un rostro tan encantador, asustado y agitado, unos ojos tan inmensos, temibles y magníficos, una belleza tan impresionante que se le petrificó el corazón. Posó los labios en el fino mechón de pelo que le caía sobre el pecho y solo fue capaz de pronunciar: Gemma. Ella se estremece, mira hacia atrás y con un rápido movimiento se saca del corpiño una rosa ya marchita y se la lanza. Sanín no logra dormirse hasta el amanecer. La embestida de aquel súbito torbellino de verano le ha hecho comprender que tal vez está enamorado de Gemma. Aquel amor, como el torbellino, lo ha embestido de repente. Pero tiene por delante un estúpido duelo. Pero aún suponiendo que no lo maten, ¿qué puede salir de un amor por una muchacha que está prometida? La mañana le sorprende sin haber dormido prácticamente. Pantaleone le pasa a buscar. El bosquecillo donde va a celebrarse el duelo está a unos 400 metros de Hanau. Por el camino sorprenden a Emil escondido tras un seto. Pantaleone se lo ha contado todo. Sanín no le deja ir con ellos, pero le dice que por nada del mundo debe saberlo Gemma. Sanín y Pantaleone llegan los primeros, como este había previsto. Ordenaron al cochero que aguardara en un lindero del bosque y se adentraron bajo la sombra de los árboles, que eran bastante frondosos y abundantes. Tuvieron que esperar alrededor de 1 hora. A Sanín esta espera no se le hizo demasiado pesada. Anduvo arriba y abajo por un sendero, escuchó el canto de los pájaros, siguió con la mirada el vuelo de las libélulas y, como la mayoría de los rusos en semejantes situaciones, intentó no pensar en nada. Al fin llegan los 2 militares con un médico. Eligen el lugar y dictan las normas. 2 disparos cada uno. Dispara primero Sanín y falla. Don Hoff dispara al aire y dice que no se comportó como debería. Sanín lo acepta y renuncia al segundo disparo. Todo ha acabado. A la vuelta, Emil sigue escondido en el mismo lugar. Se alegra muchísimo de ver con vida a Sanín. Llegan al hotel. Sanín sube las escaleras y al llegar al segundo piso, una mujer sale con paso ágil del oscuro pasillo. Lleva el rostro cubierto con un velo. Se detuvo delante de Sanín. Se tambaleó ligeramente. Suspiró con un temblor y acto seguido echó a correr escaleras abajo hacia la calle y desapareció ante el estupor del camarero, que anunció que aquella dama llevaba más de 1 hora esperando el regreso del señor extranjero. Por fugaz que hubiera sido la aparición, Sanín tuvo tiempo de reconocer a Gemma. Había reconocido sus ojos bajo la tupida seda marrón del velo. Sanín duerme varias horas seguidas sin despegar los ojos. Le despierta alguien llamando a la puerta. Es la madre de Gemma. Nada más entrar se hunde en una silla y rompe a llorar. Le cuenta que es muy desdichada. Dice que lo sabe todo, que él ha actuado como un hombre noble, pero que su hija ha dicho que no quiere casarse con el señor Kluber y que va a rechazarlo. Dice que es una vergüenza, que jamás se ha visto que una muchacha rechace a su prometido, que los ingresos de la tienda no les da para vivir y que el señor Kluber es muy rico y lo será aún más, y que rechazarlo por no haber salido en defensa de su prometida es demasiado. Entonces le dice que solo él puede convencerla. Sanín se queda atónito. La madre se levanta un poco de la silla, como con la intención de tirarse a los pies de Sanín. Él la retiene. Sanín está muy aturdido y termina diciéndole que hará lo que ella quiera, que hablará con Gemma. Leonor grita de alegría. Sanín se dirigió con paso indeciso a casa de la señora Rosselli.
El corazón le latía con fuerza. Podía sentir claramente su palpitación en las costillas e incluso oírla. ¿Qué le diría a Gemma? ¿Y cómo iniciaría la conversación? No entró en la casa por la confitería, sino por el porche trasero. Sanín sale al jardín. Gemma está sentada en un banco cerca de un sendero con una gran cesta repleta de guindas entre las que selecciona las más maduras y las pone en un plato. Mira a Sanín por debajo de la punta doblada de su sombrero. Sanín se acerca a ella, cortando cada paso sin querer, y lo único que se le ocurre es preguntarle para qué selecciona las guindas. Gemma le responde que las más maduras son para hacer mermelada y las otras para el relleno de los pasteles. Sanín se sienta a su lado. Hoy se ha batido usted en duelo. ¿Cómo está tan tranquilo? ¿Significa eso que para usted no existe el peligro? Por favor, no me he expuesto a ningún peligro. Todo ha ido muy bien y ha sido de lo más inofensivo. No diga eso, no me va a engañar. Pantaleone me lo ha contado todo. Le aseguro, Fraulein Gemma. No lo olvidaré. En ese momento él ve su fino y pulcro perfil y le parece que nunca ha contemplado nada semejante ni ha sentido nada igual. Le arde el alma, pero se acuerda de la promesa que le ha hecho a la madre y pregunta a Gemma si ha decidido cambiar sus planes respecto a cómo organizar su vida futura. Gemma se mueve y la cesta se inclina, cae al suelo y algunas guindas ruedan hacia el sendero. El pecho de Gemma sube y baja más rápido. Su madre ha pensado que, como usted y yo nos hemos hecho amigos en tan poco tiempo, podría decirse, y usted parece confiar en mí, estoy en posición de darle buenos consejos que usted seguirá. ¿Y qué consejo me da usted, Monsieur Dimitri? Sanín ve cómo a Gemma le tiemblan los dedos sobre las rodillas. Entonces Sanín pone lentamente una mano sobre esos dedos pálidos que no dejan de temblar. Acto seguido, ella se echa el sombrero a los hombros y fija en Sanín sus ojos. Espera que él empiece a hablar, pero él parece turbado, como cegado ante la visión de aquel rostro. El sol vespertino ilumina la cabeza de la joven muchacha, cuya expresión es más brillante y luminosa que el propio resplandor. Sanín le cuenta a Gemma lo que opina su madre. Todo eso es lo que opina mamá. ¿Pero qué opina usted? Sanín guarda silencio, siente como si algo le subiera por la garganta y le cortara la respiración. Dice que opina lo mismo. Gemma se yergue. De acuerdo. Si usted, como amigo, me aconseja que altere mi decisión, es decir, que no altere mi decisión anterior, lo pensaré. Ha hecho usted tanto por mí que debo hacer lo que usted quiera. Debo cumplir su deseo. Le diré a mamá que lo pensaré. Ahí viene, justamente. No. No le diga nada aún, por Dios. Espere. Volveré a hablar con usted. Le escribiré. Hasta entonces no tome ninguna decisión. Espere. Estrecha la mano de Gemma, se pone de pie de un salto y, para gran sorpresa de la madre, pasa rápidamente por su lado levantando un poco el sombrero, pronuncia algo ininteligible y desaparece. Leonor se acerca a su hija, le pregunta qué pasa y Gemma le dice que espere un poquito, solo un poquito más, y de pronto empieza a derramar lágrimas luminosas. Esto asombra a su madre, sobre todo porque la expresión del rostro de Gemma no es nada triste, sino más bien alegre. Sanín volvió al hotel casi corriendo. Era consciente de que únicamente allí, únicamente a solas consigo mismo, averiguaría de una vez por todas lo que le pasaba. Y así fue. Apenas hubo entrado en su habitación, apenas se hubo sentado ante el escritorio con los codos apoyados en él y el rostro tapado con las manos, empezó a exclamar con voz sorda y pesarosa: la amo, con locura. Un instante después, es incapaz de entender cómo ha podido sentarse con ella sin darse cuenta de que adora incluso el borde de su vestido, de que está dispuesto a morir a sus pies. El último encuentro en el jardín lo ha decidido todo. Un estremecimiento y una sed de amor corren por sus venas. Ya no piensa en nada, no entiende ni prevé nada. Se desprende de todo su pasado y da un salto hacia adelante. Coge una hoja de papel y, sin tachaduras, casi de un plumazo, escribe: Querida Gemma, ya sabe el consejo que me comprometí a darle, cuáles son los deseos de su madre y lo que ella me pidió, pero lo que no sabe. Y tengo la obligación de decirles que la amo. La amo con toda la pasión de un corazón que ama por primera vez. Este amor se ha encendido en mí de improviso, pero con tanta fuerza que no encuentro palabras para expresarlo. Cuando su madre vino a verme para pedirme que hablara con usted, este amor aún ardía débil en mi interior.
De lo contrario, yo, como un hombre honrado que soy, probablemente me habría negado a cumplir el encargo. La confesión que le estoy haciendo es también la de un hombre honrado. Debe usted saber con quién está tratando. No debe haber equívocos entre nosotros. Ya ve, no puedo darle ningún consejo. La amo, y no tengo nada más en el intelecto ni en el corazón. D.M. Sanín. Se pone el sombrero y sale a la calle para llevar él mismo la carta, pero se topa con Emil, así que le entrega la nota y le explica a quién dársela y cómo hacerlo. Emil lo escucha con atención y le dice que si hay respuesta, se la lleve a su habitación. Poco después, la puerta se abre y aparece la cabeza de Emil. Tiene una respuesta. Sanín se levanta de un salto del diván y se la arranca de la mano. Le ruego, le suplico que mañana no venga a casa ni aparezca en todo el día. Es necesario, es de veras necesario. Después, todo quedará decidido. Sé que no se negará a cumplir mi ruego, porque... Gemma. El autor ruso dijo de Aguas de Primavera: todo en esta novela es verídico, lo he vivido y padecido personalmente, es mi propia historia. Turgenev empezó a escribir Aguas de Primavera a mediados de 1870 y no la terminó hasta finales de 1871. Lo que el autor pensaba acabar rápidamente le costó un trabajo endiablado, y sabemos por su correspondencia que tuvo que reescribirla 3 veces. Publicada en la revista de San Petersburgo El Mensajero de Europa, en el número de enero de 1872, Turgenev esperaba con gran inquietud desde París noticias de su publicación, porque dudaba de si sería bien acogida por la crítica y el público ruso. Es poco probable que mi nouvelle guste. Se trata de una historia de amor, en la que no hay alusiones a la sociedad, a la política ni a la actualidad. Si me equivoco, tanto mejor. Al día siguiente, Sanín se dedica a pasear con Emil. Al volver al hotel, Sanín encuentra una nota de Gemma. Lo cita al día siguiente a las 7 de la mañana en uno de los numerosos jardines públicos que rodean Frankfurt. Sanín se duerme feliz, pero se despierta a las 5 de la mañana. A las 6 ya se ha vestido y a las 6:30 se pasea por el jardín público. De pronto ve a Gemma. Lleva una mantilla grisácea y un sombrerito oscuro. Lo saluda fugazmente con la cabeza y continúa andando. Él la sigue jadeando. Se sientan en un banco apartado. Pasa 1 minuto y ninguno de los dos dice una palabra. Ella ni siquiera lo mira y él le mira las manos. Al fin, Sanín le pregunta si le cree y ella no contesta. Si existe una verdad en el mundo, una verdad sagrada e indudable, es que la amo. La amo apasionadamente, Gemma. ¿Qué quiere que haga para convencerla? Dígame, Monsieur Dimitri, anteayer, cuando vino a mi casa a tratar de persuadirme, parece que aún no sabía usted que no sentía... Sí que lo sentía, aunque no lo sabía. La amo desde el instante en que la vi por primera vez, pero he tardado en comprender lo que usted significa para mí. Además, sabía que estaba usted prometida. Entonces Gemma le cuenta que ayer rechazó al señor Kluber, en persona, cuando estaba de visita en su casa. Gemma, ¿significa eso que me ama? De no ser así, ¿cree que estaría aquí? Sanín sujeta las manos inertes de Gemma que reposan en el banco con las palmas hacia arriba y se las lleva hacia los ojos, hacia los labios. Ahí está la felicidad, su rostro resplandeciente. Levanta un poco la cabeza y mira a Gemma directamente y con arrojo. Quiere atraerla hacia su pecho, pero ella se aparta y sin dejar de reír con esa risa insonora, niega con la cabeza. Sus ojos, llenos de dicha, parecen decir que espere. Gemma le propone que vayan a casa. Salen juntos del jardín y echan a andar, pero no por las calles de la ciudad, sino por un arrabal. Avanzan como aturdidos. Lo que han hecho unos momentos antes, esa entrega completa de un alma a otra alma, es tan poderosa, nueva y terrible, que su vida ha cambiado por completo y se ha trastornado repentinamente. Ya no son capaces de volver en sí, son solo conscientes del torbellino que los ha arrollado. Sanín y Gemma amaban por primera vez. Todas las maravillas del primer amor se manifiestan en ellos. El primer amor es como una revolución. El orden monótono y regular de la vida se quebranta y se destruye en un instante. La juventud se sube a la barricada, su deslumbrante bandera ondea muy alto. Y espere lo que le espere, ya sea la muerte o una nueva vida,
le da la bienvenida con pasión. Sanín le pide que le cuente con detalle la escena con el señor Kluber y Gemma se lo cuenta y luego le dice que su madre está desconsoladísima, pero le confiesa que no le ha dicho nada, que no quería hacerlo sin hablar antes con él. Y Sanín le dice que para él la mayor felicidad sería casarse con ella. Sanín no pone ningún límite a su amor, a su magnanimidad, a su determinación. Al oír estas palabras, Gemma acelera más el paso, como si quisiera huir de esa dicha demasiado grande e inesperada. Pero de pronto las piernas le fallan. El señor Kluber, con sombrero y casaquín nuevos, erguido como una flecha y el pelo tan rizado como el de un caniche, aparece por la esquina de un callejón a unos pocos pasos de ella. Kluber pasa orgulloso entre ellos y solo dice al pasar: así es como suele acabar la canción. Sanín está a punto de lanzarse detrás de Kluber, pero Gemma lo retiene. Al fin llegan a la confitería Rosselli. Gemma se detiene. Dimitri, Monsieur Dimitri, aún no hemos entrado. Aún no hemos visto a mamá. Si quiere volver a pensárselo, sí. Aún es libre, Dimitri. Por toda respuesta, Sanín le aprieta la mano muy, muy fuerte contra su pecho y la hace avanzar. Mamá, traigo al verdadero. Si Gemma hubiera anunciado que traía el cólera o la muerte misma, seguramente su madre no hubiese recibido la noticia con mayor desesperación. Empieza a llorar en un rincón y está así una hora entera en la que Sanín duda incluso si marcharse ante la escena tan ridícula. Pero en el momento en el que la madre se calma un poco, Sanín aprovecha el momento y demuestra una elocuencia asombrosa. Leonor lo mira aún con amargura y reproche, pero ya sin la aversión ni el furor de antes. Un instante después, Sanín y Gemma están de rodillas a sus pies mientras ella les pone las manos sobre la cabeza por turnos. Pero luego se pone a hablar de cosas prácticas. Lo primero, la diferencia de religiones, y después la madre cuenta que el señor Kluber tenía unos ingresos de 8.000 florines, una suma que año tras año iba a aumentar rápidamente. Sanín contesta que sus ingresos son muy inferiores, pero que tiene una pequeña hacienda en la provincia de Tula, en Rusia, y que está dispuesto a venderla para invertir el dinero en algún negocio rentable, aunque para ello tenga que ir a Rusia para organizarlo todo. Volverá lo más rápidamente posible. Gemma está casi todo el tiempo callada, pero nunca su rostro ha irradiado tanta belleza y luminosidad. Después de comer, le pide a Sanín que la acompañe un momento al jardín, deteniéndose cerca del banco donde 2 días antes seleccionó las guindas. Dimitri, no te enfades conmigo, pero quiero recordarte una vez más que no tienes que considerarte atado. Y en cuanto a lo que mamá ha dicho antes, ¿te acuerdas? Sobre la diferencia de religiones. Aquí tienes. Entonces coge una crucecita de granates que cuelga de su cuello con un fino cordón, tira con fuerza, rompe el cordón y le da la crucecita. Si soy tuya, tu religión es también la mía. Al día siguiente, Sanín se despierta muy temprano. Se encuentra en la cúspide de la felicidad humana, pero no sabe cómo vender la hacienda con el mayor beneficio posible. Sale del hotel para airearse y tomar el fresco y de pronto delante de él ve una figura bastante corpulenta que le suena. Es Polosov, su antiguo compañero del internado, al que hace 5 años que ha perdido de vista. Tiene una cara ancha y amarillenta, unos ojillos de cerdo con pestañas y cejas blancas, una nariz corta y chata, unos labios grandes, como pegados, una barbilla redonda y lampiña, y en todo el rostro una expresión agria, perezosa y desconfiada. Polosov y Sanín se saludan con cariño y Polosov le dice que está allí haciendo unas compras para su mujer. Sanín recuerda que su amigo está casado y recuerda que le han dicho que con una auténtica belleza, que además es una mujer muy rica. Eso sí, Polosov dice que él no se mete en los asuntos de su mujer, que ella va a su aire y él a lo suyo. Se van juntos a desayunar al hotel de Polosov. Si su mujer es tan rica, dicen que es hija de un rentista. Tal vez me compre la hacienda. Además, pediré un precio razonable y ventajoso. ¿Por qué no intentarlo? Quizás sea mi buena estrella la que esté actuando. Decidido, voy a intentarlo. Polosov lleva a Sanín a uno de los mejores hoteles de Frankfurt, donde ocupa la mejor habitación, que está llena de paquetes, que son compras para María Nikolayevna, la mujer de Polosov. El amigo de Sanín desayuna muchísimo. Sanín le cuenta que está vendiendo su hacienda porque se va a casar y Polosov le dice que tal vez se la compre su mujer, que hable con ella.
Sanín le pregunta cómo puede hacer y Polosov le dice que se vaya con él a Wiesbaden, que no queda lejos de allí, que haga rápido su equipaje porque él sale a la 1, que su carruaje es amplio, que le llevará con él. Polosov dice que ahora se va a echar una siesta y Sanín acepta la propuesta y se va. Se dirige con paso ágil a la confitería Rosselli. Nada más llegar, se lo cuenta todo a Gemma y a su madre. Imagínense mi felicidad. El asunto ha dado un giro tan grande que es posible que no tenga que ir a Rusia para nada. Y podemos celebrar la boda mucho antes de lo que pensaba. ¿Cuándo tiene que marcharse? Hoy mismo, dentro de una hora. Mi compañero ha alquilado un carruaje y me llevará con él. ¿Nos escribirá usted? Sin tardar. En cuanto hable con la dama, le escribiré. Sanín dice que si todo va bien, en 2 días estará de vuelta. Abraza y besa a Leonor y le pide a Gemma que lo acompañe un momento al dormitorio porque tiene que decirle algo muy importante, aunque en realidad solo quiere despedirse de ella a solas. Sanín nunca ha estado en el dormitorio de Gemma. Todo el encanto del amor, todo su fuego, pasión y dulce terror se encienden en él con fuerza en cuanto cruza aquel umbral tan íntimo. Cae a los pies de la tierna muchacha y aprieta el rostro contra su cintura. ¿Eres mío? ¿Volverás pronto? Soy tuyo. Volveré. Te esperaré, querido mío. A la 1:15 en punto, Sanín llega al hotel de Polosov. Frente a la puerta aguarda ya un carruaje tirado por 4 caballos. Por el camino, Sanín pregunta a Polosov cómo es su mujer. Su amigo le dice que su mujer es una persona como cualquier otra y le aconseja que le cuente lo de su amor y su matrimonio. El hotel de Wiesbaden, frente al que se detiene el carruaje, parece un auténtico palacio. Lo primero que hace Polosov es preguntar si está en casa María Nikolayevna, y le contestan que sí, que se está vistiendo porque va a cenar fuera. Polosov le dice a Sanín que se coja una habitación y vaya dentro de 3/4 de hora, que cenarán juntos ellos dos. La habitación de Polosov es espectacular. El flemático compañero de Sanín ya ha tomado un baño y se ha ataviado con una suntuosísima bata de raso. Lleva un fez de color frambuesa en la cabeza. De pronto se abrió la puerta de la habitación contigua y apareció en el umbral una dama joven y hermosa, con un vestido blanco de seda y encajes negros, diamantes en los brazos y el cuello. Era la mismísima María Nikolayevna. Su espeso pelo de un castaño claro caía trenzado pero sin recoger a ambos lados de la cabeza. María dice que pensaba que aún no habían llegado, clavando en Sanín sus grandes ojos de un gris claro. Polosov le presenta a Sanín y ella le pide a su marido que la ayude a recogerse el pelo y se da rápidamente media vuelta, dejando tras de sí la impresión fugaz y armoniosa de un cuello encantador, unos hombros increíbles y un talle también increíble. Sanín no duda ni un segundo de que la dama sabía perfectamente que él estaba allí y que ha hecho todo aquello solo para lucir su espléndido pelo. Pero su alma está hasta tal punto colmada de Gemma que las demás mujeres no tienen ninguna importancia para él. Al cabo de unos 10 minutos, María Nikolayevna apareció de nuevo, acompañada de su marido. Se acercó a Sanín con unos andares que en esos tiempos ya lejanos, hacían perder la cabeza a algunos excéntricos. Cuando esta mujer se te acerca, parece que te traiga toda la felicidad de la vida, decía uno de ellos. María se acerca a Sanín y tendiéndole una mano, le pregunta en ruso con una voz dulce y como contenida si la esperará, que volverá pronto. Sanín se inclina respetuosamente y María, cuando ya está desapareciendo por la antepuerta, vuelve de nuevo la cabeza por encima del hombro, sonríe una vez más y deja tras de sí aquella impresión armoniosa. Cuando sonríe, se le forman en cada mejilla no 1 ni 2, sino 3 hoyuelos, y los ojos le sonríen más que los labios, unos labios alargados, deliciosos y encarnados, con 2 lunares minúsculos en el lado izquierdo. Polosov y Sanín cenan, y cuando vuelve María, se lo encuentra jugando a las cartas. Desapareció haciendo frufru con el vestido y quitándose los guantes de un tirón. Realmente volvió enseguida. Se había cambiado el elegante vestido por una amplia blusa lila de seda con las mangas abiertas y colgantes y un grueso cordón torcido que le ceñía la cintura. A Sanín le extraña que le llame a su marido Bollito. Le dice que ve que tiene sueño y le pide que se vaya para que Sanín y ella puedan hablar tranquilos. Cuando el marido se va, María le pide enseguida a Sanín que le cuente, poniendo en la mesa los 2 codos desnudos y a la vez haciendo chocar impacientemente las uñas de una mano con las de la otra. El trato desenvuelto de María probablemente habría turbado a Sanín si no hubiera visto en ese descaro y familiaridad un buen augurio para su empresa. Así que empieza a contarle su historia con Gemma.
María abre mucho los ojos y alza las cejas. Dice que es un milagro, que creía que ya no había jóvenes como ellos en el mundo, pero que lo que más le sorprende es ver a un hombre que no tiene miedo de amar. Y luego le pregunta si Gemma es muy atractiva. A Sanín le desagrada un poco esa última pregunta. ¿Sabe, María Nikolayevna? Todo hombre piensa que el rostro de su amada es mejor que el de las demás, pero mi prometida verdaderamente es una belleza. María le dice a Sanín que le gusta mucho, que debe de ser un buen hombre. Le estrecha la mano con vigor, con sus dedos hermosos, blancos y fuertes, y le propone que sean amigos. Luego se echa a reír y se pregunta si de verdad es necesario prometerse. María habla todo el tiempo en ruso, con una pronunciación muy rusa, puramente moscovita, a la manera del pueblo, no de la nobleza. Después, María le pide que vayan al grano. Y le dice que sabe que ha ido allí porque quiere que le compre la hacienda y que necesita dinero para casarse. Le pregunta cuánto necesita. Sanín le contesta que para empezar se conformaría con unos miles de francos. María le contesta que no quiere aprovecharse de que está muy enamorado y dispuesto a cualquier sacrificio. Sanín es incapaz de entender si se está riendo de él o si habla en serio. Si le he dicho que no pediré mucho por mi hacienda es porque, como ahora se encuentra usted en el extranjero, no puedo dar por hecho que disponga de mucho dinero. Por último, me parece que vender o comprar una hacienda en semejantes condiciones es algo anómalo y debo tenerlo en cuenta. Sanín se embrolla y confunde mientras María se reclina tranquilamente en el respaldo del sillón, cruza los brazos y lo observa con esa misma mirada atenta y luminosa. Sanín describe su hacienda. María no deja de observarlo con una mirada cada vez más luminosa y atenta, y sus labios se mueven ligeramente pero sin sonreír. Se los está mordisqueando. Al final dice que está segura de que la compra de su hacienda será un negocio muy lucrativo para ella y que llegarán a un acuerdo, pero le pide 2 días de plazo y le pregunta si es capaz de estar 2 días separado de su prometida. Sanín se despide y se encamina hacia la puerta. María le dice que al día siguiente haga el favor de ir temprano. Al salir, él miró hacia atrás y vio que ella se había vuelto a hundir en el sofá con las manos detrás de la cabeza. Las anchas mangas de la blusa le habían rodado casi hasta los hombros y resultaba imposible no reconocer que tanto la posición de los brazos como la figura entera eran de una belleza fascinante. En su habitación, mucho más modesta que la de su amigo, Sanín escribe a Gemma. Le cuenta todo, le describe a los Polosov, marido y mujer. Por la mañana envía la carta y se va a pasear por el jardín de Kurhaus. Allí se encuentra con María. Le pregunta si quiere ser su acompañante. El brazo de María se posa lenta y suavemente en el de Sanín, deslizándose por él como aferrándose, y así echan a andar. María le pide que le hable de él para saber con quién está tratando. Sanín se pone a hablar, al principio con desgana, con torpeza, pero poco a poco va animándose e incluso acaba por soltar la lengua. María lo escucha con aire de gran inteligencia. Tiene el terrible don de la familiaridad. El paseo se alarga a más de 1 hora. De vez en cuando Sanín se irrita. Con Gemma nunca ha paseado tanto tiempo. Cuando llegan al hotel, Polosov está sentado con su inseparable fez en la cabeza ante la mesa puesta. María le dice a Sanín que esa noche hay una función teatral y que quiere que la acompañe, y que su bollito se quedará en el hotel. Con qué alivio y alegría respiró Sanín cuando estuvo en su habitación. 1000 veces le pidió perdón mentalmente a su pura e inmaculada Paloma, aunque en realidad no tenía nada de lo que culparse. 1000 veces besó la crucecita que ella le había dado. La cena, como el día anterior, es excepcional y muy animada. En un momento, Polosov le pregunta a su mujer si siguen adelante con la apuesta, y ella dice que sí. Polosov le contesta que va a perder. Sanín pregunta de qué apuesta se trata, pero María le dice que aún no lo puede saber, y se echa a reír. En el teatro, Sanín tiene un encuentro extraño. Se cruza con Don Hoff, el oficial con el que se batió, que resulta que es amigo de María, e incluso ella parece saber lo del duelo. Sanín se sienta al lado de María en el palco, pero a media obra ella se aburre y ambos se sientan en el antepalco a charlar. Allí, Sanín se atreve a preguntar a María cómo es posible que una mujer como ella tenga un marido como Polosov. Ella se ríe y le dice que lo que más ama en el mundo es la libertad. Y luego le dice que aunque sabe que Sanín está enamorado de otra y que va a casarse con ella, le gusta mucho. Y que tal vez ahora tiene la oportunidad de decir aquello de «esto no tiene consecuencias». Se echó a reír,
pero paró súbitamente y se quedó inmóvil, como si sus palabras la hubieran asombrado a ella misma, y en sus ojos, normalmente tan alegres y atrevidos, refulgió algo parecido a la timidez, incluso a la tristeza. Serpiente. Es una serpiente, pensaba Sanín entre tanto. Pero qué serpiente tan hermosa. Y luego María le dice a Sanín que no debe negarse a aceptar su última petición, que al día siguiente lo llevará con ella y cabalgarán juntos por los alrededores de la ciudad. Después cerraron el trato y se acabó. Sanín acepta. Se dan un apretón de manos y Sanín, sin darse demasiada cuenta de lo que hace, se lleva la mano de María a los labios. Ella la retira suavemente y de pronto se queda callada hasta que el carruaje se detiene. Al salir, Sanín no sabe si es su imaginación, pero siente un roce rápido y ardiente en la mejilla. Al volver a su habitación, Sanín encontró una carta de Gemma encima de la mesa. Sintió un espanto momentáneo, pero se alegró enseguida para ocultarse a sí mismo ese repentino espanto. Gemma se alegra del buen comienzo de las negociaciones, le aconseja ser paciente y añade que en casa todos gozan de buena salud y que se alegran por adelantado de su regreso. A Sanín le parece una carta bastante seca, no es capaz de contestar. Al día siguiente, María golpea impacientemente la puerta con la empuñadura coralina de una fustita con la cola azul oscuro de su traje de amazona recogida en una mano, con una sonrisa desafiante en los labios. Sanín se abrochó la levita y cogió el sombrero en silencio. María Nikolayevna le dirigió una mirada luminosa, le hizo una señal con la cabeza y corrió escaleras abajo. También él salió corriendo tras ella. Los caballos ya esperaban frente al porche. Con ellos cabalga un lacayo. María le dice a Sanín que es un encanto y que no se va a arrepentir. Se ponen al trote. El tiempo es magnífico. Sanín le pregunta por qué está tan contenta y María le dice, como si no lo hubiera escuchado, que está harta del lacayo. Ordena al lacayo que se quede en la taberna y que beba cerveza hasta que vuelvan. Luego dice que ya son libres como los pájaros, señala con la punta de la fusta las 4 direcciones de la tierra y dice que todo es de ellos. Inmediatamente se lanza a galopar por un caminito estrecho, apenas pisado, que parece conducir a las montañas. Sanín galopa tras ella. El camino enseguida se convierte en un sendero que finalmente desaparece por completo. Atraviesan un prado, primero seco, después húmedo y a continuación ya completamente pantanoso. María se ríe a carcajadas. A María Nikolayevna se le cayó el sombrero y los rizos se le extendieron por los hombros. Sanín se disponía a bajar del caballo para recoger el sombrero, pero ella le gritó: «No lo toque, yo misma lo cogeré». Inclinándose mucho en la silla de montar, atrapó el velo con la empuñadura de la fusta. En efecto, logró coger el sombrero, se lo puso en la cabeza sin recogerse el pelo y se lanzó de nuevo a galope, poniéndose incluso a ulular. Sanín la sigue veloz y a su lado salta zanjas, cercados y arroyos, hundiéndose y saliendo con esfuerzo, bajando y subiendo pendientes y sin dejar de mirarle el rostro a María, hasta que María detiene por fin su yegua, cubierta de espuma y de salpicaduras, señala un camino y, para dejar respirar a los caballos, lo toma al paso. Con un vigoroso movimiento de la mano, María se echa el pelo hacia atrás. A continuación se mira los guantes y se los quita. Aquella frenética carrera parece haberlos unido y hecho amigos definitivamente. Los caballos llegan al lindero y se adentran en el bosque. El caminito por el que van da un giro repentino y se introduce en un desfiladero bastante estrecho. De pronto María dice que quiere descansar y desmonta. Él se queda frente a ella con las riendas de los 2 caballos en las manos. María levanta la mirada y le pregunta si sabe olvidar y si cree en los hechizos del amor. Le dice que tiene la sensación de conocer ese lugar. Uno de los caballos dio una repentina sacudida a la espalda de Sanín. Él mismo se estremeció sin querer de pies a cabeza. Todo era confusión en su interior. Tenía los nervios tensos como cuerdas. No en vano había dicho que ya no se reconocía. Verdaderamente estaba embrujado. Todo su ser estaba lleno de una sola idea, un solo deseo. De pronto suena un trueno. María dice que eso es una auténtica fiesta, lo único que faltaba. Salta como un pájaro sobre la silla. Sanín monta también en su caballo. Empiezan a cabalgar. Es evidente que María sabe a dónde va, aquella ruta que se adentra cada vez más y más en lo profundo del bosque. Por fin, a través del verde oscuro de los arbustos, bajo un peñasco gris, se asoma una caseta destartalada con una puerta baja en la pared de mimbre. 4 horas después, María Nikolayevna y Sanín, acompañados del lacayo que dormitaba sobre la silla de montar, regresaban al hotel de Wiesbaden.
El señor Polosov recibió a su mujer. Al mirarla detenidamente, hizo una mueca como de disgusto y hasta murmuró: «¿De verdad he perdido la apuesta?». María Nikolayevna se limitó a encogerse de hombros. Ese mismo día, 2 horas más tarde, Sanín está en su habitación ante ella, como perdido, destruido. María le pregunta dónde irá. «A donde vayas tú, estaré contigo hasta que me eches de tu lado». Esto es lo que recordó Dmitri Sanín cuando en el silencio de su gabinete, rebuscando entre sus viejos papeles, encontró la crucecita de granates. Ya no quiso seguir recordando nada más. La vergüenza lo asfixiaba tantos años después. Aún era incapaz de comprender cómo pudo abandonar a Gemma, a la que había amado con tanta ternura y pasión, por una mujer a la que no amaba en absoluto. Su vida ha sido un desastre. Después de recordar, Sanín decide ir a Frankfurt. El hotel El Cisne Blanco sigue en el mismo lugar, pero ya no queda ni rastro de la casa de la señora Rosselli. Sanín deambula como poseído por los lugares antaño tan familiares y que ahora es incapaz de reconocer. Han pasado 30 años desde entonces. Pregunte a quien pregunte, nadie sabe nada. De los personajes de ese tiempo, la única persona que encuentra es a Don Hoff, que es ya un comandante retirado. Sanín supo por él que hacía mucho que la familia Rosselli se había mudado a América, a Nueva York, que Gemma se había casado con un hombre de negocios. Le trajo la dirección del marido de Gemma, el señor Jeremy Slocum. Ese mismo día, Sanín envía una carta a la señora Gemma Slocum de Nueva York. En ella le dice que le escribe desde Frankfurt, a donde ha ido solo para buscar su rastro, que es plenamente consciente de hasta qué punto ha perdido todo el derecho a que ella le conteste, que no merece su perdón y que solo espera que ella haya olvidado hace mucho su existencia. Le habla de su vida solitaria, sin familia, sin alegría, y le pide que le escriba, aunque solo sea una palabra. Se pasa 6 semanas enteras en el hotel y por fin llega una carta de Gemma. A Sanín se le saltan las lágrimas. Al desdoblar una fina hoja de papel, cae una fotografía. Sanín cree que es Gemma, viva y joven, tal y como la recuerda, pero es la hija de Gemma, Marianna. Toda la carta era muy cariñosa y sencilla. Gemma agradecía a Sanín que no hubiera dudado en escribirle, que hubiera confiado en ella. Tampoco le ocultaba que, en efecto, después de que él huyera, había pasado momentos difíciles, pero a continuación añadía que, a pesar de todo, consideraba, siempre lo había hecho, que había sido una suerte conocerlo, porque eso había impedido que contrajera matrimonio con el señor Kluber. Le cuenta que tiene 5 hijos, que su madre falleció en Nueva York y que su hermano Emilio había muerto gloriosamente por la liberación de la patria en Sicilia, liderado por el gran Garibaldi. Sanín responde de inmediato y, como regalo a la novia, envía a Marianna Slocum, de un amigo desconocido, la crucecita de granates engastada en un espléndido collar de perlas. A principios de mayo regresó a San Petersburgo, aunque no por mucho tiempo. Se rumorea que está vendiendo todas sus propiedades y preparándose para partir a América. Y así les hemos contado Aguas de Primavera, de Iván Turgenev. Hemos seguido la edición de la editorial Alba, con traducción y nota preliminar de Joaquín Fernández Valdés Roch Gironella, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.